Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? Bolivia aprueba el convenio constitutivo del Banco del Sur, organismo que busca fortalecer el desarrollo económico y social de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La Cámara Alta boliviana sancionó el proyecto de ley que ratifique el convenio constitutivo. El tratado aprobado fue remitido al presidente Evo Morales para su promulgación. Ecuador celebra este hecho que fortalece la importancia del funcionamiento del Banco del Sur para financiar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos sin la injerencia de organismos financieros internacionales que terminan por imponer sus políticas con resultados nefastos para el continente y que ciertamente nos han hecho perder décadas de desarrollo. Hoy en El Ciudadano TV nos acompaña el ministro de Defensa, Javier Ponce, y un análisis de las políticas de defensa que Ecuador lleva adelante. También Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales. Pero revisemos los hechos ocurridos durante esta semana. Durante toda la semana y con algunas novedades se realizó la audiencia de juzgamiento del ex jefe de la escolta legislativa Rolando Tapia, acusado de impedir la realización del normal funcionamiento de la Asamblea Nacional y de impedir también el ingreso de los legisladores gobernistas al recinto mientras se desarrollaban los execrables sucesos del 30 de septiembre del 2010. Las imágenes captadas por varios medios televisivos nacionales dan cuenta de la posición asumida por los miembros de la escolta legislativa comandados por Tapia, quienes se volvieron deliberantes y no obedientes en un momento por demás delicado para la democracia. Catalina Llanes nos informa. En esta semana se desarrolló la audiencia de juzgamiento del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa, y de otros 5 policías acusados de atentar contra la seguridad del Estado el 30 de septiembre de 2010 en los exteriores de la Asamblea Nacional. La audiencia de juzgamiento inició el lunes 20 de junio de manera reservada, esto por pedido de Renato Vázquez, juez de garantías penales de Pichincha. Durante el primer día de audiencia, asambleístas de diversas tendencias partidistas acudieron al Palacio de Justicia para rendir su declaración. Así, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, argumentó que procedió a suspender la convocatoria a la sesión de esa fecha, ya que no se garantizaba la seguridad de la institución ni la vida del presidente de la República, Rafael Correa. Creo que hay que hablarle al país con la verdad, no hay que decir una mentira 100 veces y que esa se haga verdad, cuando los hechos, sobre todo las evidencias, los videos y todo lo que sucedió el 30 de septiembre no lo podemos olvidar. Eso hay que sancionarlo, hay que exigir justicia y así estaremos dando la cara en las instancias que sean necesarias, pero con la misma firmeza que lo hicimos el mismo 30 de septiembre nos ratificamos el día de hoy. Mientras tanto, asambleístas y oposición justificaron la insurrección de la escolta legislativa, aduciendo que la causa de lo sucedido el 30 de septiembre fue por la falta de responsabilidad institucional y política de quienes ordenaron el operativo de rescate del presidente de la República en el regimiento Quito. Los que no tenemos que rendir informes aquí, incluso yo estoy aquí por mi hermano, pero si no tengo que estar, yo voy a salir, porque yo creo que el solo hecho de que hayan dejado infiltrar de gente que tiene toda la razón sobre los 8 muertos, sí, nosotros exigimos justicia, pero aquí en la Asamblea no hubo muertos. Los muertos son en el hospital de la policía, de manera que sí debe decir el presidente de la República dónde están los culpables de los 8 muertos. Los policías, los militares que dicen ser culpables de los 8 muertos no están detenidos, de manera que yo me solidarizo con los familiares de los muertos, pero aquí en la Asamblea es otra cosa, aquí en la Asamblea se va a juzgar la supuesta no realización de la sesión. Pero ¿cuáles son las razones que vinculan al ex jefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, en los hechos del 30 de septiembre? No cerrar la Asamblea Nacional, es evidente. Y porque además, las filmaciones son clarísimas, dejaba pasar a los legisladores de la oposición en un contubernio y una conspiración evidentes. Yo creo que eso también tiene que ser juzgado por la ciudadanía y por la democracia. No puede haber impunidad. Las filmaciones muestran que este fallido intento por derrocar al presidente Correa tuvo varios escenarios. Uno de ellos fue la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios de país no pudieron ingresar al recinto legislativo por la acción violenta de la escolta,
entonces comandada por el coronel Tapia. Pero es un conjunto de temas. Uno de ellos es el impedir que funcione la Asamblea. Pero no es impedir que funcione la Asamblea, no es un problema operativo. Es que de esa manera estaban consolidando el golpe de Estado. Si todos los golpes de Estado se organizan de esa manera, ya lo sabemos. Se secuestra al presidente, se le impide gobernar, se lo declara lo que fuera, y en la Asamblea se consolida la oposición. Eso es lo que estaban haciendo aquí. A los asambleístas del Movimiento País no le permitían entrar mientras Gilmar Gutiérrez estaba dentro mandando. En los exteriores de la Asamblea Nacional, la legisladora Marisol Peñafiel fue atacada con gas lacrimógeno, al punto de perder el conocimiento mientras intentaba ingresar a su lugar de trabajo. Era una batalla entre asambleístas y la escolta legislativa, donde los policías, con una clara intención de afectar a la integridad, lanzaban bombas lacrimógenas, gas pimienta, prohibían el ingreso a los y las asambleístas de la bancada de Alianza País al seno de la Asamblea. Sin embargo, la defensa de Tapia ratifica su inocencia. El doctor Yerovi indicó que efectivamente él a las 12:30 del día se trasladó hasta las instalaciones de la Asamblea saliendo del local de la Asocel, que queda en la calle Sá, y pudo ingresar normalmente por las puertas principales de la Asamblea Nacional, ¿sí? Y atendió ese momento a la señora Marisol Peñafiel, a las 12:30 del día, cuando los incidentes de la señora Peñafiel fueron a las 10:40 de acuerdo a la versión de ella. Incluso para adelantar el proceso de su defendido, prescindió del testimonio de varios testigos. Un total de 80 testigos acudieron a rendir su testimonio durante los 4 primeros días de audiencia. Paralelamente a la audiencia, en los exteriores del Palacio de Justicia se mantienen varios ciudadanos que resultaron heridos durante los hechos del 30 de septiembre a consecuencia de la violenta acción policial ejecutada ese día. Todos piden que los hechos del 30 de septiembre no se queden en la impunidad. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Se desecha el pedido de juicio político a la ministra de Inclusión Económica y Social, Jimena Ponce. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional determinó que dicho trámite interpuesto por el asambleísta Galo Lara de Sociedad Patriótica no califica por ser falso el supuesto incumplimiento en el pago de pólizas de protección familiar para las personas que reciben el bono de desarrollo humano y la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. El mismo asambleísta Lara reconoció que dichas pólizas de protección familiar siguen vigentes. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no pudo resolver sobre el archivo o continuidad del pedido de juicio político a la ministra de Inclusión Económica y Social, Jimena Ponce, razón por la cual la solicitud de interpelación quedó sin resolución. El pedido de juicio se sustentaba en el supuesto incumplimiento en el pago de pólizas de protección familiar que benefician a las personas que reciben el bono de desarrollo humano y la pensión para adultos mayores o personas con discapacidad. Esta póliza que adjunta el asambleísta Galo Lara está en vigencia y contempla fundamentalmente artículos en la que de ninguna manera deja en la indefensión o pone en riesgo el derecho que le asiste a quienes son beneficiarios del bono. Es más, aún si no se renovaría la póliza, este derecho persiste. En tanto que el incumplimiento de las funciones de la ministra, el supuesto incumplimiento de las funciones de la ministra, está fuera realmente de haberse concretado la caducidad de haber prescrito la vigencia de esta póliza. Que el juicio político es una institución para fiscalizar al poder. Y el asambleísta Galo Lara en su discurso nos está dando la razón y el fundamento de por qué nos negamos a una aplicación de un juicio político que sin fundamento la Comisión de Fiscalización no puede aprobar para que usted haga efectivo el deseo que tiene de pagar a no sé qué beneficiarios, no sé qué favores en particular.
La moción de seguir el proceso de interpelación estaba respaldada por los asambleístas Betty Amores, Abdala Bucarán, Galo Lara, Marco Murillo y Ramiro Terán. El Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político tenía 5 días de plazo para abocar conocimiento del juicio de pedido político, plazo que termina este 21 de junio a las 0 horas. Pero por no haber resolución, el planteamiento de interpelación no puede continuar sustanciándose. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Pero vamos con otros temas. Lorocachi, en la provincia del Napo, es otra de las comunidades beneficiadas con el programa de transporte aéreo económico instrumentado por el ECORAE en la región amazónica. Esta semana se realizó el vuelo inaugural de la ruta Shell-Lorocachi, ubicada en la parroquia Curaray del cantón Arajuno. Desde sus inicios en agosto del 2010, el programa ha transportado casi 10.000 personas a un costo de $15 el pasaje. Que nos sirva para todo. De aquí en nuestra comunidad, de otras comunidades también vienen aquí para salir y a veces que están esperando 3, 4 días y no podemos en qué salir y no pueden en qué salir. Entonces, eso es nuestro Lorocachi que mantenemos en esa manera y ustedes que nos hacen este favor, entonces ya tenemos nuestro avión ya fecha indicada. Por esta barrera de transporte también carecen de servicios básicos. Es decir, estamos hablando un factor, una causa importantísima de la pobreza extrema, de la exclusión de estas comunidades. En ese sentido, con este conocimiento de causa, el gobierno nacional, con la decisión de revertir esta situación de exclusión, esta situación de marginalidad y de pobreza extrema, inició este programa. Este programa en agosto hemos tenido una operación de 8 meses y medio. En estos 8 meses y medio estamos operando desde 8 pistas, 8 puntos estratégicos. Para nosotros esto es lo que implica la revolución, dar la vuelta a una estructura y a un sistema de injusticias y pues que las nacionalidades, que las comunidades más vulnerables empiecen a tener una calidad de vida, empiecen a ser culturalmente fuertes y pues al mismo tiempo empiecen a sentir una presencia de un Estado que cumple con su razón de existir, con su deber ser, el de asegurar los derechos individuales y colectivos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Continuamos en Napo, donde se encuentra listo el nuevo aeropuerto internacional de Jumandi, uno de los más modernos del país, construido especialmente para una región vulnerable como la Amazonía. Juan Pablo Gutiérrez recorrió el aeropuerto y constató cómo los habitantes de la zona buscan alternativas para potenciar sus economías por medio de una de las infraestructuras aeronáuticas más importantes de la Amazonía. El aeropuerto del Tena se constituirá en un puente de comunicación para el turismo y el intercambio comercial. Esta obra permitirá promocionar las potencialidades de esta región. El consenso producto del análisis entre las cámaras de la producción de Napo. La Asociación Hotelera considera que esta es una obra de trascendental importancia. Juntos, de la mano y con una sola visión, poder sacar adelante este proyecto, porque a nosotros nos interesa. El gremio sugiere articular procesos conjuntos para consolidar beneficios futuros. Por su parte, el Ministerio de Turismo ha puesto en marcha una serie de proyectos para que el aeropuerto permita diversificar la industria sin chimenea en esta región. Generar mayor visitas acá a la provincia. Tengamos en cuenta que es el primer aeropuerto que tenemos para la región amazónica, no solamente para Napo, sino es algo que va a dinamizar la actividad turística para la región amazónica. Con las operaciones del nuevo aeropuerto, los gremios vinculados al comercio aseguran que esta será una actividad referente en ciudades como esta, Tena, capital de la provincia del Napo. Somos bastante optimistas, somos emprendedores y estamos a la expectativa de lo que puede pasar con el aeropuerto. Que el aeropuerto será la base fundamental para el desarrollo amazónico. Esta obra, cuya inversión supera los $40 millones, estará en capacidad de recibir vuelos internacionales y será una ventana permanente de la Amazonía para el mundo. Juan Pablo Gutiérrez, El Ciudadano TV. Vamos a una pausa y Marco Antonio Bravo entrevista a Javier Ponce, ministro de Defensa Nacional.
¿Quieres saber qué nos dijo? Averígüelo tras la siguiente pausa aquí, en El Ciudadano TV. Nos encontramos en la sede del Ministerio de Defensa, aquí en la capital ecuatoriana, para conversar en los siguientes minutos con el ministro de Defensa, Javier Ponce, y dialogar sobre su gestión y sobre algunos cambios importantes que se han dado al interior de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y del Comando Conjunto. Ministro, gracias por aceptar este diálogo para El Ciudadano TV. Gracias. Usted ya tiene varios meses como ministro, se han dado cambios importantes. ¿Cuál resalta usted mucho más en torno a la institucionalidad misma de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Bueno, eso de varios meses es un decir, ya estoy más de 3 años en esta gestión que ha sido compleja pero apasionante al mismo tiempo. Yo creo que hay algunos elementos importantes a destacar. Un primer elemento es el hecho de una consolidación en nuestro gobierno de la autoridad civil, de la autoridad política ante las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un factor fundamental. Recuerde que hasta inicios de nuestro gobierno los ministros eran militares retirados. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay ministros civiles. Entonces la ratificación del poder político sobre las Fuerzas Armadas es tal vez el primer elemento. ¿Cómo se logró entender esta dinámica, que un civil maneje justamente una institución militar? Yo creo que eso ha sido muy bien entendido por las Fuerzas Armadas. En primer lugar, porque es un elemento de equilibrio entre las tres fuerzas, porque no depende de no viene de ninguna de las tres fuerzas. Y por otra parte, facilita enormemente la interlocución con el poder político. Entonces, por eso yo creo que ha sido bien recibido. Después, nuestro gobierno le ha dado un impulso sustancial al fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. No estamos ni mucho menos frente a un incremento indiscriminado de armamento. Fundamentalmente lo que hemos hecho es repotenciar lo que existía, fortalecer sobre todo la capacidad de vigilancia y de transporte. Y también recuperar la capacidad operativa. Recuperar la capacidad operativa, recuperando muchos elementos. Tenga usted en cuenta que cuando Angostura apenas había unos 2 helicópteros que intentaban turnarse para entrar en la zona. Mientras tanto ahora las tres fuerzas reúnen alrededor de 17 helicópteros. Esto es una presencia ya muy significativa en materia de transporte y de movilización. Otro elemento fundamental ha sido la reestructura de las Fuerzas Armadas. Una reestructura que ha buscado integrar mucho más a las tres fuerzas. Las tres fuerzas actuaban con una cierta autonomía y ahora se ha logrado, a partir de la aprobación en diciembre de la reestructura, alcanzar una mayor integridad entre las tres fuerzas. Entonces ahora sí podemos hablar de que el Comando Conjunto reúne precisamente a las tres fuerzas bajo una línea unificada. Claro, el Comando Conjunto como espacio de confluencia se ha fortalecido y se está fortaleciendo significativamente. Yo creo que eso es importante. Después hay otros elementos. Nosotros hemos trabajado mucho en el tema de derechos humanos. De hecho, creamos la Dirección de Derechos Humanos. Estamos en un proceso de capacitación intensivo en esa materia y hemos trabajado mucho el tema de género. De hecho, la presencia civil y la presencia de la mujer en los estamentos de dirección y en las subsecretarías del Ministerio es notable, ¿no? Ahora es importante todo esto porque recuerda usted, ministro, que las Fuerzas Armadas sufrieron un grave deterioro por las intentonas golpistas y por los golpes que se dieron en gobiernos anteriores. Recuperar esa credibilidad, ese acercamiento con la comunidad
¿Cuánto costó? Bueno, yo creo que ahí es necesario hacer una precisión. Yo creo que las Fuerzas Armadas han tenido un comportamiento de menos a más a partir de los años 70. En los años 70 lo que hubo es directamente un golpe de Estado militar, un golpe de Estado militar y una dictadura militar. En los años 90 las Fuerzas Armadas participaron para dirimir las divergencias políticas cuando los actores políticos ya no encontraban una salida. Y finalmente todas las intervenciones militares de los años 90 concluyeron con la restauración de la Constitución y de la democracia, de manera que no hubo una ruptura constitucional en esas intervenciones, lo cual marca una diferencia con lo que es una dictadura. Pero si hablamos, claro, de los años 2000 adelante, si estamos hablando de, en alguna medida, una participación, no directamente en el golpe, pero sí al restarle la autoridad al presidente de la República. Por eso, sí, hubo una intervención militar en términos de dirimir ese conflicto político. Finalmente, el 30 de septiembre, el respaldo de las Fuerzas Armadas al Estado constituido y a la Constitución y a la democracia fue clarísimo. Ahora, las reacciones políticas de las Fuerzas Armadas con dos temas que se consideran emblemáticos en este gobierno. El uno, lo de Angostura, sin duda, y el otro, el 30 de septiembre. Unificar el concepto para las Fuerzas Armadas en defensa de la democracia y del presidente Correa, ¿no costó mucho o fue complicado? Lo de Angostura, sobre todo, fue la evidencia de la debilidad que tenían las Fuerzas Armadas, porque prácticamente desde la paz del 98 habían perdido capacidad de inversión y de fortalecimiento de sus operaciones. Y el 30 de septiembre las Fuerzas Armadas actuaron desde el primer momento con mucha claridad en apoyo a la Constitución y al gobierno legalmente constituido, de manera que ahí no hubo ni mucho menos, como a momentos la oposición ha querido insinuar, algún tipo de negociación o de acuerdo. En absoluto, en ningún momento se habló de eso. Simplemente lo que hizo las Fuerzas Armadas es primero hacer un análisis de la situación interna y determinar de qué manera había una absoluta tranquilidad en las Fuerzas Armadas, y después preparar la intervención que debió realizar en la noche. ¿Cambió un poco el curso de la institucionalidad que usted lo lleva adelante, de esa planificación de los temas que usted me ha mencionado a través o a raíz del 30 de septiembre? O digamos que la planificación habitual de las Fuerzas Armadas se está llevando a cabo sin alteraciones. No, la planificación se está llevando sin alteraciones en absoluto. Lo que podríamos señalar, pero no tiene nada que ver con el 30 de septiembre, pero lo que sí podríamos señalar en los últimos meses es que va clarificándose el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Esto es el apoyo a las acciones de la policía en el control de la delincuencia, en las operaciones contra las invasiones, en el control de la minería ilegal. Es sustancial esa presencia militar, y eso evidentemente marca nuevos roles para las Fuerzas Armadas. Ese es un tema clave y lo vamos a abordar, el asunto de la minería. Finalmente, Ecuador está libre de la minería ilegal. Obviamente este será un tema permanente, de una lucha diaria, pero el aporte de las Fuerzas Armadas en este asunto fue significativo. Sí, no, el Ecuador todavía no está libre de la minería ilegal. Yo creo que todavía hay camino que recorrer, incluso en la frontera norte, en donde nuestra actitud fue tan drástica y lamentablemente fue incomprendida por los medios y por la oposición, no por la población. Hasta el día de ayer yo he recibido una comunicación firmada por dirigentes de diversas comunidades en que respaldan la acción del gobierno en ese sentido. Además fue una acción inédita. Fue una acción inédita, fue una acción dura, drástica, y bueno, evidentemente las Fuerzas Armadas manejaron con enorme prudencia y con mucha eficiencia ese operativo. Esto significa también que toda esta serie de mecanismos que están
utilizando para estar muy cerca de la población civil, implica en la práctica lo que ha sucedido en Esmeraldas. Evidentemente, y la decisión del gobierno que tiene que concretarse en los próximos días y en las próximas semanas es una intensiva acción de apoyo a la población en materia de empleo, apoyo a la población en materia de salud, de educación, de vivienda, además porque ese es el cometido fundamental del gobierno. La acción dura fue necesaria para combatir la minería ilegal, pero el objetivo final es modificar las condiciones de vida de esa población. ¿El monitoreo seguirá siendo permanente en esa y en otras zonas en donde todavía existe minería ilegal en el Ecuador? El monitoreo va a continuar, va a ser permanente, y las operaciones que sean necesarias las realizaremos. Es decir, que ese tipo de operaciones podría repetirse. Ese tipo de operaciones con esas características o con características diferentes podría repetirse. Ministro, uno de los logros también a nivel del Ministerio de Defensa ecuatoriano ha sido trascender más allá del país y buscar, por ejemplo, la necesidad de la creación del Consejo Sudamericano de Seguridad, algo que antes no era posible. ¿Cómo se ha logrado articular a nivel internacional este criterio? Bueno, el Consejo de Defensa Sudamericano fue una iniciativa de Brasil que nosotros la acogimos con entusiasmo. De hecho, el año pasado nosotros mantuvimos la presidencia pro tempore del Consejo de Defensa, porque como el Ecuador tenía la presidencia de UNASUR, nos correspondía la presidencia del Consejo. Le dimos un impulso significativo a ese Consejo, un impulso que ha sido reconocido en la región, y aprobamos algo que realmente ha sido inédito, que son las medidas de seguridad y confianza mutua, pero no solo la aprobación de las medidas, sino de los instrumentos y los indicadores para medir la aplicación de esas medidas, para que no se queden en una declaración retórica. Por ejemplo, algunas de ellas. Por ejemplo, información sobre el material de defensa de cada uno de los países. Por ejemplo, la clarificación y la ratificación de la soberanía territorial de los países. Por ejemplo, la información sobre movilizaciones y operativos o juegos conjuntos que se hagan con terceros países extrarregionales. Entonces hay un conjunto de medidas al respecto. En su momento determinado en UNASUR, en Bariloche, Argentina, Perú planteó la necesidad de reducir lo que ellos llamaban en su momento una carrera armamentista en los países suramericanos. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, Perú nunca habló de carrera armamentista. Lo que Perú señalaba era que había que frenar la inversión en infraestructura armas, claro, y logística de defensa. Y yo creo que ese fue un llamado importante, es un llamado que el Consejo lo está manejando. Lo primero es contar con la información de lo que están invirtiendo los países para ir caminando hacia una determinación más clara y una determinación proporcional al tamaño, al número de población, al número de fuerzas, etcétera. Entonces, una distribución más proporcional a la que tendrá que arribarse algún momento. Con Colombia, el Conbifron está plenamente vigente, ya se han dado los pasos necesarios después de lo que sucedió cuando se rompieron las relaciones. Ministro. La Conbifron está en plena ejecución. De todas maneras, nunca se perdió totalmente la Conbifron, pero evidentemente con el retorno de las relaciones diplomáticas hemos profundizado la Conbifron y también la hemos elevado del plano estrictamente militar a un plano político. Esto es, trimestralmente hay una revisión por parte de los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador, la aplicación de la Conbifron, y más aún en días pasados firmamos un plan de acción para poder profundizar todos los mecanismos de información, de compartir experiencias, de compartir capacitación y también de compartir acciones cívicas cada uno en su país.
Es importante aclarar esto porque a veces este plan de acción ha sido interpretado como que hemos modificado nuestra política y nuestra estrategia de fronteras. No hacemos operaciones combinadas, cada uno en su país realiza las operaciones, lo que hacemos es compartir experiencias, información y capacitación. Una cuestión más, ministro, respecto a lo que significa el nuevo gobierno de Perú. ¿Hay algún contacto, ha hecho algún contacto Ecuador a nivel de fuerzas militares con el nuevo gobierno peruano para continuar con este proceso normal de diálogo? Las relaciones militares continúan iguales, hay una buena relación, hay reuniones periódicas entre los comandantes de las distintas fuerzas. No se puede establecer todavía una relación a nivel de ministerios mientras no se conforme el gabinete del presidente Humala, pero evidentemente apenas se conforme ese gabinete y yo buscaré el contacto con el ministro de Defensa. ¿Qué significa para la región el triunfo de Ollanta Humala? Bueno, yo creo que fundamentalmente significa la ratificación de la democracia y la consolidación democrática del Perú. Yo creo que fundamentalmente eso significa lo que ocurra en materia de orientación política y de relaciones entre nuestros países. Yo creo que no va a cambiar, va a seguir con la misma cordialidad y solidaridad que hemos tenido en estos años con el gobierno del presidente Alan García, ¿no? Y la pregunta de cierre, en estos 3 años usted ya cree haber cumplido mayormente sus metas como ministro al frente de esta cartera de Estado. Nunca se cumplen las metas porque las metas que se van cumpliendo generan nuevas metas, se consolida una situación y nace una nueva necesidad, se consolida una repotenciación básica y una recuperación básica de la capacidad operativa de las fuerzas y nacen nuevas necesidades, de modo que yo lo que considero es haber cumplido con honestidad y con empeño mi labor. Yo creo que la opinión pública es la que puede enjuiciar y el presidente de la República es finalmente el que dirige la política de Fuerzas Armadas. Muy gentil por atendernos, ministro. Muy amable. Gracias a usted. Gracias al ministro de Defensa, Javier Ponce. Hemos conversado sobre algunos aspectos fundamentales de su gestión aquí en el ministerio. Hacemos una pausa y vamos a regresar con más información en El Ciudadano TV. Continuamos informando. Este lunes y martes se realiza en la ciudad de Guayaquil una nueva edición del encuentro comercial Ecuador compra Ecuador, una iniciativa de los ministerios de la producción para acercar a los medianos y pequeños productores nacionales a las grandes cadenas comercializadoras. Un primer encuentro realizado esta semana en Quito dejó como saldo importantes oportunidades de negocios y la posibilidad de incrementar el consumo de producto nacional de buena calidad. Ecuador compra Ecuador es la iniciativa del Ministerio de Industrias y Productividad para incrementar la venta de productos ecuatorianos en las cadenas de negocios del país y así apoyar al sector productivo y elevar la calidad del producto. Con esto se prevé ahorrar cerca de $200 millones anuales en sustitución de importaciones. Lo importante de esta feria es que al final nosotros vamos a tener una retroalimentación de qué es lo que específicamente requiere el sector productivo, qué es lo que las MIPYMES necesitan y si eso está contemplado dentro de las herramientas que tenemos diseñadas, pues potenciar las mismas y si necesitamos generar nuevas herramientas, pues tener esta alimentación de información para generar nuevos instrumentos de apoyo. En esta semana, más de 600 productores del país que se calificaron para participar de esta feria expusieron sus productos a 36 empresas nacionales, quienes les atendieron por 20 minutos en cada uno de sus stands, tiempo en el cual presentan sus servicios e incluso algunos empiezan a pactar negocios. Por ejemplo, Juan Lara, empresario riobambeño, se dedica a la producción de quinoa, mote y maíz de tostado. Desde hace varios años intenta realizar negocios con Corporación La Favorita y ahora lo logró después de que se calificó para participar en esta feria. Acabo de finalizar la mesa de negocios
y les interesó bastante lo que es la quinoa, porque nosotros estamos aprovechando todos los desechos que salen de la quinoa en abono y también estamos aprovechando posteriormente para el balanceado para los cerdos. Entonces, como le había comentado, tenemos la empresa es bastante inclusiva, a ellos les interesa bastante. Aparte de que somos amigables con el medio ambiente y tenemos un precio bastante competitivo con los demás productores. La dinámica de la mesa de negocios es la siguiente. El proveedor calificado para participar de la feria presenta su producto. Si a la empresa le conviene, le dan una segunda cita para verificar las características de calidad del mismo y de ser aprobado se inicia el contrato. Javier Vázquez, gerente de mercadeo de Corporación Favorita, indicó que esta feria permite también asesorar a los productores sobre cuáles son los productos que el mercado necesita. La feria no es de oferta de productos en realidad, esta es una feria inversa. ¿Y en qué consiste la feria inversa? En que los productores vienen y nosotros como compradores les decimos cuáles son las necesidades que tiene el mercado, qué tipo de productos deberían producir, qué características deberían tener estos productos, características en normas INEN, códigos de barras, registros sanitarios, etcétera, de tal manera que los productores en la segunda etapa que vamos a hacer unos 9 meses después, ellos van a venir ya con productos que saben que el mercado los necesita. No es como las típicas ferias en la que los productores crean un producto y luego van a buscar mercado, a ver quién les compre. La feria continuará la siguiente semana en Guayaquil y en el mes de noviembre se realizará una feria binacional entre Ecuador y Colombia. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. La provincia de Bolívar también se beneficia de los programas de reforestación implementados por el gobierno nacional. La iniciativa genera al menos 2 alternativas de desarrollo económico para las comunidades campesinas. Un informe a continuación. El 40% de los afluentes del río Guayas nacen desde aquí, en las cuencas y microcuencas de la provincia de Bolívar. Ha habido la degradación de los suelos y de la capa forestal en nuestra provincia. Para proteger el recurso entró en vigencia el Programa Nacional de Forestación que promueve la Secretaría del Agua. En Bolívar, el proyecto apunta a la recuperación de 2.246 hectáreas de terreno en los suelos donde se genera el agua. Estamos produciendo desde el aliso, el nogal y la acacia. Son las 3 especies más fuertes que son recomendables para lo que es protección de vertientes de agua. Más de 400 comunidades en toda esta provincia participan en la reforestación de Bolívar. Desde estos viveros comunitarios, los pobladores cultivan las plantas, están pendientes de su crecimiento y cuidan las principales fuentes hídricas. El agua es la base de la persona. El agua es la base del ser viviente. Les doy amor a las plantas para que críen bonitas, les estamos pendientes de que esto va a ser el futuro de nuestros hijos. Es una reforestación protectiva que estamos haciendo para mantener la capa forestal y recuperar la que se ha perdido. 700.000 plantas como esta, nativas de la zona, ya se han sembrado, pero la meta será sembrar 1.300.000 en los próximos 2 años. Sembrar agua, sembrar vida, una realidad que en Bolívar es posible. Juan Pablo Gutiérrez, El Ciudadano TV. Lenta y paulatinamente se resuelven las molestias por el pésimo servicio de agua potable en Esmeraldas. Si bien el pasado 2 de junio el presidente de la República asumió la solución de este grave problema, cuya solución es competencia de la autoridad municipal, su negativa de asumirla ha puesto en riesgo la salud colectiva. Juan Pablo Gutiérrez nos informa. Este es el barrio La Catedral al norte de Esmeraldas. Recibe agua a cuentagotas. El municipio no ha venido a hacer nada. Nada ha venido a hacer por acá. El municipio no ha hecho nada para venir a arreglar este problema del agua potable. La misma realidad se repite en 150 sectores que son parte de la cabecera provincial. El gobierno nacional solucionará los graves problemas del líquido vital, pese a que esta es una competencia exclusiva de los municipios, según la Constitución de la República. Ha sido un alcalde totalmente negligente en este sentido y no se ha apiadado de los esmeraldeños. La empresa de agua potable de Esmeraldas recibirá un crédito de $8 millones, dinero que se invertirá en 2 aspectos fundamentales: la repotenciación de la planta de captación y el cambio íntegro de las tuberías en toda esta ciudad. Las tuberías fueron colocadas hace más de 50 años, son de asbesto cemento, que eso ya está prohibido para la salud.
y deben reemplazarse por tuberías de PVC. Todos los gobiernos anteriores, no hubo un solo gobierno que se preocupara por resolver este tema a los esmeraldeños. La obra se ejecutará hasta el 2012. Esta es la estación de tratamiento San Mateo. Con la inversión del gobierno nacional, esta planta será más eficiente. Permitiría que a cada uno de los sectores que brindamos el servicio de forma parcial podamos entregar 24 horas al día. De esta forma, el servicio de agua pasará de ser un calvario a una importante realidad. Agua permanente y en dignas condiciones. Juan Pablo Gutiérrez, El Ciudadano TV. El Hospital del Día en la ciudad de Tena funciona 2 meses para beneficio de una comunidad importante de compatriotas que anteriormente recibían atención médica en las afueras de una pequeña y rústica casa acondicionada para el efecto. Hoy el hospital brinda servicios en 12 especialidades médicas y atiende a casi 300 pacientes por día, en su mayoría afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, aunque para aquellos que no lo son, el costo por consulta es mínimo. Desde este lugar y como un dispensario médico se canalizaba la atención en salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Tena. Anteriormente nosotros funcionábamos en una casa arrendada donde no contábamos con las especialidades médicas ni tampoco con los servicios que los asegurados de la provincia del Napo necesitan. Hoy, este lugar ha pasado de esto a ser un moderno hospital que brinda servicios en 12 especialidades. Otorrinolaringología, pediatría, oftalmología, dermatología, medicina interna, ginecología, traumatología, medicina familiar. También atendemos las emergencias. Además de los afiliados, sus cónyuges e hijos menores de 18 años son atendidos de manera gratuita. Quienes no son afiliados al IES también son bienvenidos. La consulta y los servicios tienen un costo mínimo. Es de felicitarle al gobierno, puesto que el dinero de los ecuatorianos pues está siendo mejor invertido. La muestra es de este hospital. Todos estamos contentos, todos. Y creo que, perdóneme decir, hasta los contrarios creo que se están felices por hacerse atender acá. Este es el Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Tena. Esta casa de salud atiende un promedio de 300 pacientes diarios. Se ha invertido $3 millones en esta moderna infraestructura que dispone de equipos con tecnología de punta. Con apenas 2 meses de funcionamiento, se ha convertido en una solución para la población que ahora no tiene por qué movilizarse a otra provincia para recibir un servicio de calidad. Juan Pablo Gutiérrez, El Ciudadano TV. Marco Antonio Bravo entrevista a Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales. Todo esto y más tras la siguiente pausa. No se despegue de la señal de este canal. Nos encontramos con el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, para conversar sobre varios temas de interés, especialmente la revisión del empleo-desempleo, que son aspectos fundamentales para la marcha del país. En líneas generales, y gracias por estar en El Ciudadano TV, ministro, ¿cómo marcha el país en cuanto a estos rubros que son básicos y que son una especie de tema fundamental para la medición, empleo y desempleo? Bueno, creo que vamos por muy buen camino. Recordemos que el tema de la empleabilidad se basa en una política transversal, en donde intervienen diferentes actores. Hoy en día estamos en aproximadamente el 7%, lo cual constituye en una de las tasas de desempleo más bajas de Latinoamérica. Eso no significa de ninguna manera que vayamos a cruzarnos de brazos, más bien todo lo contrario. Mientras exista un solo desempleado en nuestro país, nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente como lo estamos haciendo, emitiendo las políticas que sean necesarias para combatir este mal. Ahora, evidentemente cuando estamos hablando de cantidad, también es importante hablar de calidad. Cantidad y calidad. Cuando nos referimos a la cantidad, nosotros podemos mencionar que hemos llevado adelante un programa que está dando muy buenos resultados, que se llama la Red Socioempleo. ¿Esto ha dado resultados concretos? Digamos? Está dando resultados concretos. Se divide en 2 componentes diferentes. Uno, que es el de la atención al ciudadano, al desempleado, de manera personalizada, física, en donde ya tenemos instalada la red en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Lago Agrio y el Coca. Hasta el momento hemos colocado, en lo que va de este año 2011, alrededor de 4.500 personas. De diferente índole, a diferentes
sitio. Digamos. Justamente esto va enfocado en su primera etapa en todo lo que corresponde en el sector de la construcción. Entonces ahí tú tienes gasfiteros, plomeros, electricistas que acuden a unas instalaciones absolutamente dignas, cómodas y que le prestas diferente tipo de facilidades a estos trabajadores. Al contrario de lo que se vivía antes, especialmente quienes vivimos en Quito, veíamos imágenes muy poco halagadoras de gente que se colocaba en los exteriores, en cualquier calle, a buscar lo que le caiga. Así es, ahora tienen a su disposición este lugar en donde cuentas con una serie de facilidades, como por ejemplo les damos a disposición de la ciudadanía y de los trabajadores de forma absolutamente gratuita, una trabajadora social, un asesor jurídico, casilleros para que ahí pongan sus cosas, y lo que hacemos es facilitar ese encuentro entre la oferta y la demanda laboral de una manera, insisto, absolutamente gratuita, para que de manera más rápida y en condiciones absolutamente dignas puedan encontrar un empleo. Es decir, la gente se ha ido, se inscribe, solicita, inmediatamente es llamado. Exactamente. Y una vez que les dan este trabajo, como todos los días efectivamente ocurre, el Ministerio, a través de la red Socioempleo, lo que hace es dar un seguimiento post-trabajo, en donde se les llama a los empleadores, quienes recibieron el trabajo dado por estas personas, y les preguntamos cómo les fue. Ahí vamos detectando si es que existen debilidades, para que en ese caso capacitarlos inmediatamente a través del SECAP. En líneas generales, ¿cómo ha sido el resultado? Bueno, como le mencionaba, bastante positivo. Hemos arrancado ya en lo que va el año con más de 4.500 colocaciones. Lo vamos a seguir manteniendo, y es más, hemos agregado un componente adicional que es ya la bolsa electrónica de empleo, que esta ya no solo sirve para los trabajadores de la construcción o las trabajadoras de servicio doméstico, que dicho sea de paso también son capacitadas en la red Socioempleo, sino para todo trabajador, sea este profesional o no profesional. Es decir, el espectro ya es mucho más amplio. Mucho más amplio, ahí sí, se lo puede colocar a las personas tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público obviamente tiene que pasar por un proceso de meritocracia. Para eso fue justamente que se creó el Instituto de la Meritocracia, para que a través de un concurso de méritos y oposición la gente pueda ser vinculada en el sector público. Ahora que el sector público podemos decir que ya es un imán, porque paga bien y por ende el mejor elemento humano, el mejor talento humano tiene que necesariamente estar en el sector público. Ahora, el programa Mi Primer Empleo, ¿cuánto ha funcionado? ¿Cómo ha sido esto? Y especialmente para quienes salen de las universidades o buscan una oportunidad inmediata después de los estudios. Esa ha sido otra alternativa, especialmente, y está dedicada a los jóvenes de nuestro país, quienes están cursando su último semestre de las universidades. Se los escoge a través de un proceso de selección en donde los mejores estudiantes que tengan vocación social y liderazgo se los integra para que hagan una pasantía en el sector público. Tenemos la gente de excelencia que tiene altos niveles de puntaje que pasan a hacer su pasantía en los despachos ministeriales y de las altas autoridades del Estado para que aprendan cómo se maneja un país y ojalá y sean los futuros directores, subsecretarios de nuestro país. Y por otro lado tenemos a los que están también a nivel de dirección, con lo cual ganan experiencia y se les facilita mucho más el poder ingresar, sea al sector público como al sector privado. Al momento tenemos alrededor de 1.600 jóvenes que están ya realizando sus pasantías en este año. Todavía no hay experiencia de jóvenes que ya se han quedado trabajando. Pero por supuesto, hay muchos que ventajosamente ni siquiera terminan los 6 meses de las pasantías que les paga el Estado ecuatoriano, son pagadas, porque ya la gente se siente contenta con su trabajo e inmediatamente los incorpora. Ese es un punto importante. El tema de la afiliación al Seguro Social es determinante ahora, especialmente después de que el pueblo ecuatoriano se pronunció en la consulta popular para que no exista, ojalá, ningún ecuatoriano desamparado por el Seguro Social. ¿Cuánto ha cambiado desde que se tomó esta decisión, que será confirmada en los próximos días por los resultados oficiales, el mapa en cuanto a la seguridad social en el país? Eso es importante, porque ahí estamos hablando ya de la calidad de empleo. Habíamos hablado de la cantidad, la calidad también es muy o tan importante como la cantidad. Y aquí lo que mencionamos es que como lo había dicho el director del IES, con el tan solo anuncio de ponerle sanciones mucho más severas, la penalización de los empleadores que no afilien a sus trabajadores al IES, se incrementó en aproximadamente 200.000
el número de personas que han sido afiliadas al IES. Si a eso le sumamos los controles que está haciendo el Ministerio de Relaciones Laborales a través de su programa denominado Trabajo Digno, ahí nos va dando los resultados esperados, en donde toda la gente comienza a cumplir con sus obligaciones a los trabajadores, con todo lo que dispone la ley, no solamente con la seguridad social, lo que hace que la calidad del empleo obviamente mejore. Y también decir que siempre la oposición, por sobre todo, o la gente que no está dentro de queriendo que este proyecto salga adelante como nosotros le estamos metiendo todas las ganas, siempre salen a decir que el desempleo que se va a generar, cuando subíamos los salarios, el salario básico unificado, dijeron exactamente lo mismo, cuando se acabó la tercerización y la intermediación laboral, dijeron exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas del país, justamente lo contrario. Y mire, le pongo un solo ejemplo, trabajadoras del servicio doméstico. ¿Cuántas trabajadoras del servicio doméstico hay en el país? Aproximadamente unas 150,000, pero ¿cuántas familias con capacidad como para pagar no solo $264 mensuales, sino más? Existen en el país más de 300,000. Eso quiere decir que existe la suficiente cantidad, la suficiente demanda de esta mano de obra, en este caso de las trabajadoras del servicio doméstico, lo que indica que es solo cuestión de querer hacer las cosas, de que se cumpla con la ley, de que no se explote a nadie y, como dice el presidente, que no se base la rentabilidad de las empresas en la explotación laboral. Ahora, hay un pequeño conflicto en este momento que también depende obviamente del Seguro Social, pero entiendo que el Ministerio de Relaciones Laborales tiene alguna intervención en lo mismo, respecto a los profesores y madres comunitarias que no han sido afiliadas desde hace más de 20 años y que están justamente exigiendo al gobierno nacional que se les afilie, inclusive retroactivamente, lo que será un ingreso significativo para el erario nacional. ¿Qué pasos se están dando en este tema? Porque tampoco se les puede dejar desamparados. A ver, ahí hay que aclarar algunos puntos. El primero es que esto es un problema que no nace hoy, ni hace 2, ni hace 3 años. Es un problema de hace 20 años que lo generó justamente la partidocracia, en donde es este gobierno el que no es que se ha tapado los ojos, sino que más bien ha decidido enfrentar esta problemática. Problemática que también debemos aclarar que se trata de un voluntariado. Los voluntariados está legalmente establecido en la Constitución y en la ley de participación ciudadana, en donde evidentemente no tienen que ser afiliados al IES. Pero ojo, ya hay personas en donde han comenzado a trabajar más tiempo de lo que inicialmente lo empezaron a hacer hace 20 años, y en donde ahí podríamos entrar a una especie de precarización. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los puntos en la IES, trabajar de la mano con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como lo estamos haciendo, con el Ministerio de Educación, como lo estamos haciendo también, para ir reestructurando cada uno de las provincias e ir analizando cada una de la situación de estas personas. En el caso en que se determine que efectivamente son necesarias para realizar un trabajo formal, lo que se hará son los concursos respectivos, para que ahí sí, ganando el concurso, formalmente trabajando, se le pague todo lo que manda la ley, se le afilie, se le dé todos los beneficios que dispone la ley. ¿Y qué pasa con lo anterior? Bueno, siempre hemos hablado del voluntariado y es así como se mantiene y es así como nació. Es decir, este tema de esa manera está muy claro. Es decir, no habrá posibilidad de una revisión para que ellos puedan recibir un beneficio retroactivo. No, porque es voluntariado. Estamos hablando de voluntariado. Más bien lo que nosotros tratamos de hacer es impulsar para que este tema se formalice. Otro tema importante tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil, especialmente en los basurales. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, en realidad nosotros como ministerio, trabajando en conjunto con el MIES, Ministerio de Educación, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y varios actores del INFA que forman parte de este proceso, hemos decidido emprender todo el proceso de erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, en todos los sectores. Empezamos, sí, con la erradicación del trabajo infantil en basurales, en donde ya podemos decir que en el Ecuador ya no existe ese tipo de trabajo, que es considerada una de las peores formas de trabajo infantil en el mundo, y que paralelamente estamos trabajando para erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola, en la construcción, ladrilleras, por supuesto. Esto hay que seguirlo trabajando y sector por sector lo vamos a ir eliminando y estamos trabajando para erradicar este mal.
El presidente siempre tiene énfasis en la atención a los pobres. Si bien a nivel nacional el 7%, estamos hablando del desempleo en el Ecuador, ¿cuánto de eso el porcentaje ha reducido para la pobreza, la caída del desempleo, especialmente en los pobres? Bueno, Semplades lo ha dicho, son aproximadamente 10 puntos los que se han reducido en la pobreza, lo cual es algo significativo, mejora la calidad de vida de los ecuatorianos, pero como dije al inicio, hay que seguir trabajando para mientras tengamos porcentajes más bajos todavía de los que ya tenemos, mucho mejor para todos. Mire usted un ejemplo, ahora que usted mencionaba el trabajo infantil y además la formalización del trabajo y la no precarización de absolutamente nadie. Los supermercados. Cuando nosotros dijimos, bueno, vayan a nuestros inspectores a verificar, como lo hemos hecho, ya llevamos más de 4.000 inspecciones, queremos llegar a 20.000 empresas y establecimientos comerciales con nuestros inspectores para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores. Fueron a estos supermercados y a los más grandes del país primero. Y dijimos, bueno, verifiquen si es que los empacadores están afiliados al IES. No solo que no estaban afiliados al IES, sino que ni siquiera tenían un contrato de trabajo. Entonces, con esa política proactiva que le caracteriza al Ministerio de Relaciones Laborales, les dijimos, tienen 2 meses. En esos 2 meses va porque van nuestros inspectores, verifican si es que han cumplido con sus obligaciones y si no, les caerá la respectiva multa, porque claro, no existía claridad sobre esa modalidad de trabajo. Por eso es que les dimos esta oportunidad de poner las cosas en orden. Y resulta que fuimos, verificamos y ya todos estos supermercados los tienen afiliados con contratos, sea jornada parcial permanente o ya con la jornada completa, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que vamos obteniendo este tipo de objetivos. Pero ¿no? Todavía hay algunas instituciones y medios de comunicación inclusive que no cumplen con todas las garantías para el trabajador. ¿Qué están haciendo? Mire, bastante. De hecho, un medio de comunicación fue multado ya por el ministerio. Fue nuestra disposición que justamente tomando en consideración que nos enteramos que habían camarógrafos, gente que hace las entrevistas, que no trabajan directamente para el medio, es una especie de simulación prácticamente de trabajo, les dijimos verifiquen absolutamente todos los medios y así lo estamos haciendo. En los próximos días ya daremos a conocer a través de una rueda de prensa a toda la ciudadanía, a través de ustedes, los medios de comunicación, cuáles han sido los resultados del programa Trabajo Digno, que está dando excelentes resultados, que está haciendo una revolución laboral, en donde estamos haciendo que por primera vez en la historia no es que el trabajador se acerque a presentar su denuncia al Ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual también nos estamos estructurando, sino que más bien es el Ministerio el que ha acudido a las empresas y establecimientos comerciales para ver que esto se cumple. Teníamos apenas 98 inspectores del trabajo, hoy en día tenemos 245. Esto ayuda muchísimo. Antes el IES le suprimieron pues los inspectores, por eso que tuvo que firmar un convenio con nosotros para que le ayudemos a verificar si está la gente afiliada. Porque claro, en la época neoliberal lo que les interesaba es que haya impunidad y por lo menos muchas personas o algunos malos empleadores no cumplir con sus obligaciones. Eso ya parte del pasado. Y ahora sí, estamos recorriendo el país a lo largo y ancho para verificar que se cumplan los derechos de los trabajadores. Una cuestión más, usted visitó hace algunas semanas Singapur con su equipo de trabajo, se entrevistó con importantes funcionarios de ese gobierno y se destacó un aspecto que es fundamental, el desarrollo del talento humano, que allá por supuesto es bastante importante y viable. En cuanto al Ecuador, aparte del ministerio que ya ha sido creado, ¿cómo desde el Ministerio de Relaciones Laborales como matriz podría implementarse este tipo de mecanismos que optimicen y que mejoren el talento humano en el sector público? Esto ha sido todo un proceso. Nació de la Constitución, ahí se sentaron las bases y los cimientos. Esto dio lugar a la nueva ley orgánica del servicio público y ahora lo que estamos haciendo es operativizándola, por eso nuestro viaje justamente a Singapur. De ahí es lo que nace la idea de crear el Instituto de la Meritocracia, para poder garantizar que quienes ingresen al sector público realmente sean los mejores. Es de ahí que el Ministerio de Relaciones Laborales emitió recientemente, hace pocas semanas, la nueva norma técnica de selección de personal, es decir, para que la gente ingrese a trabajar en el sector público. Y esto es de cumplimiento obligatorio para absolutamente todo el sector público. Y en el caso de la función ejecutiva específicamente, pasa por un proceso adicional de revisión del proceso que se hace para la selección del personal por parte de este instituto.
una vez que se cumplan con todos los requisitos, efectivamente, ahí sí una persona puede ingresar. Y ojo, que como ya en el sector público hemos aumentado las remuneraciones a remuneraciones dignas de una manera considerable, ya nos es más fácil ser un imán para que esos buenos ecuatorianos vengan a trabajar al sector público. Además, el Instituto de la Meritocracia coordina con otras instituciones del Estado como el CENESIT para poderles dar becas a los mejores profesionales, a los mejores servidores, para que se vayan a estudiar en las mejores universidades del mundo. O sea, adquirir ese conocimiento externo también para, en lo que sea aplicable, a aplicarlo acá en el Ecuador. Muy bien, ministro, en brevísimas palabras, ¿cómo resume usted los hitos en materia de empleo de este gobierno? Bueno, con toda la política transversal que ha tenido nuestro gobierno, el presidente de la República, recordemos que se impulsó el tema de los préstamos para la inversión privada a través de la CFN, a través del Banco Nacional de Fomento, en donde prácticamente se ha cuadruplicado o más la cantidad de recursos económicos que se ha destinado para incentivar la producción a través del incremento de la obra pública, vivienda, etcétera. Y todo esto con programas como la Red Socioempleo que facilitan el encuentro entre la oferta y la demanda laboral. Programas como Mi Primer Empleo, que lo habíamos mencionado recientemente, hacen que los jóvenes, en este caso, adquieran experiencia y se puedan vincular mucho más rápidamente al sector formal. Y con la capacitación, que es básica, que nos ayuda en este caso el SECAP y también el Ministerio de Industria, que también tiene un componente de esto, para que contemos con mano de obra calificada y así insertarlas mucho más rápida y mucho más fácilmente al mundo laboral. Muy gentil por atendernos acá al ciudadano. A ustedes. Hemos conversado con el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, aquí para revisar sobre todo la gestión en torno a materia de empleo y otros aspectos fundamentales. Hacemos una pausa y vamos a regresar con más información. Gracias por acompañarnos. Síganos en el Sistema de Información Oficial El Ciudadano, SIO, y nuestros productos editoriales, la web, nuestros programas de radio, el periódico semanal y en Twitter y Facebook. Gracias a todos los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Los espero en 7 días.